Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Uy, están en el cuarto ¿cómo se llama? De espera. Déjame darles acceso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy un ratito dando acceso a quienes están en el cuarto de espera. Buenas noches con todos y todas. ¿Cuántas personas hay en el cuarto de espera? Buenas Ahorita noches. hay dos, pero acabo de dar acceso a varios al mismo tiempo. Pero esta es una reunión pública, por lo que veo. No. No, es que veo a Maritza, mi querida Maritza, que me da gusto. Pero Que aunque no lo creas, soy yo del había, grupo. sí, pero yo Sí. había entrado a la página web, ¿no? Para ver quiénes eran los miembros del grupo y tal, y no Es haberte que visto. recién me incorporé hace 2 meses y estoy Perfecto. en el grupo de Territorio y Ambiente. O sea, Mm, otro grupo. ya, bueno. Bueno, será un gustísimo, un gusto estar en contacto con ustedes. Además, me gusta mucho que prendas tu cámara porque una de las cosas complicadas de este tipo de exposiciones es que, sobre todo cuando se trata de audiencias de alumnos y esto, es que muchas veces están como la cámara apagada. Entonces, la verdad es que uno Comunicación. no sabe con quién está hablando y no ve las reacciones de las personas, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien complejo, con franqueza es complejo, ¿no? Sí, bueno, este, eh, no me habían dicho que se iba a Esperemos grabar la conversación. unos 2 minutitos para ver quiénes más se están uniendo. Bueno, Eh, Ángelo ya está ahí. Ángelo es quien coordina la reunión. ¿cómo estás? Lo he puesto de coanfitrión también ahorita para que tenga este manejo de la pantalla. Sí, no tengo nada que... me han pedido 30 minutos. Un PowerPoint para 30 minutos me parece poco útil, ¿no? Claro que les puedo pasar mi esquema, que lo tengo escrito, ¿no? Pero, este... Claro. Muy buenas noches, doctor. Ángel, Augusto Río Frío. Mi nombre es Ángel. Un placer que sus experiencias. También a hacer presente que el doctor Iván da el agradecimiento profundo que haya aceptado y esté con nosotros compartiendo esta noche la reunión. mándale mis saludos a Iván, por favor, ¿sí? Se va a conectar. Ah, qué Iván se va a bien. conectar, pero Me encantaría. no va a estar de una manera constante, porque tiene una reunión paralela, pero va a estar y va a dar una, una comunicación también, si es posible. Muchísimas gracias, doctor Iván, todos estamos muy contentos que pueda compartir estas grandes experiencias que ha vivido y ha tenido en lo largo de este tiempo. Mm, mm. Nosotros somos un grupo de investigación de CONUR-PUC, en la cual estamos divididos en subgrupos, todo el equipo de CONUR-PUC, en grupo de vivienda y servicio, en el grupo de ambiente y territorio, el grupo de barrios y ciudadanía, el grupo de legislación y gobernanza, en fondos y el grupo de comunicaciones. Dentro de ello y estamos tratando de impulsar estos eventos, estos conversatorios, principalmente porque el grupo de vivienda estamos trabajando sobre el desarrollo de la vivienda informal y próximamente en septiembre vamos a tener un seminario
seminario de barrios populares, Ajá. en el cual sería excelente también poder contar con su presencia, que será en el mes de septiembre, el 30 de septiembre, ya con un tiempo prolongado y con un poco más de espacio para que pueda compartir estas grandes experiencias con el público en general. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. O sea, en septiembre tendrán una reunión con barrios ustedes. No, un seminario de barrios populares que Ya. participan todos los subgrupos de CONUR y con Ya. invitados internacionales. Ahí, después de la reunión que tengamos, le enviamos toda digamos, las mesas y la metodología Me encantará que me dinámica pasen vamos la a voz hacer. para ver si puedo asistir a alguna de las actividades que tienen, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Perfecto. No sé si Alvin está presente. Que fue el que me pasó la voz, Hola. me ha contactado y todo, ¿no? Hola, Sí, ¿qué tal, Alvin, doctor Gustavo? gusto de conocerte. Buenas noches. De verte, sí. Sí, como le ha comentado mi Angelo, somos parte del grupo de CONUR y actualmente estamos realizando dentro del subgrupo de vivienda un trabajo sobre la vivienda informal, y tenemos dos líneas de investigación también en torno a la migración, el impacto de la migración, que más alcance le va a dar Pamela, y la otra línea que corresponde a la constitucionalización del derecho a la vivienda, ¿no? Ya. Son esas las dos grandes líneas que estamos trabajando actualmente, y entonces ¿Cuál es la primera, dentro... perdón? ¿Perdón? ¿Cuál es la primera línea? El impacto de la migración en torno a la vivienda. Ya. Ya. De la migración venezolana, más específicamente. Ah, ya. Hay mucho alquiler. Sí, en esa, como le repito, más alcance le puede dar Pamela. No sé si estará presente. Sí, acá estoy. Bueno, puedo comentar rapidísimo. ¿Qué tal? Es un honor tenerlo por acá, doctor Río Frío. Es un gusto. Y nada, saludos a todos mis compañeros también de CONUR. También estamos trabajando el eje de la política de la no vivienda, o la no política de vivienda, creo que es, para la población migrante y refugiada de Venezuela. Obviamente todos estamos al tanto de que hay una migración bastante fuerte y es momento de poner el tema sobre la mesa y ver cuál es su interacción con la política urbana del Perú. Como mencionó Alvin, hay muchísimo alquiler, muchísima informalidad, entonces estamos viendo cómo incorporamos esos ejes en la conversación de la política urbana, más que nada. Ya. Perfecto. Veo a Iván ahí adentro. Hola Iván, ¿cómo estás? Un abrazo, Gustavo, un saludo especial, un fuerte abrazo. Me encanta verte, Iván. Un abrazo, querido amigo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Me parece la voz de Daniel. Sí, Ese Daniel, soy yo. ¿cómo estás? Qué gusto. Muy escucharte, bien. Daniel. ¿Cómo va tu trabajo? Fuerte, me imagino. Sí, estamos ahorita justo chambeando en la última versión de, en fin, en temas congresales con la ley de, ya sabes. ¿Con cuál de ellas? Porque tienen varias, pero... La de desarrollo urbano sostenible, la grande. Ya. La importante. La importante, la significativa. O la más importante, digamos. Sí, la más importante, ciertamente, ¿no? Estamos justo ahí chambeando fuerte porque
el lunes se discute en la Comisión de Vivienda y en teoría la próxima semana pasa a pleno. Entonces estamos corriendo, preparando las cosas para ese debate. Ya. Si puedo ser de alguna utilidad, me pasa la voz. Claro que sí. Comenzamos cuando ustedes quieran, ¿no? Esperamos unos 2 minutos más y 7:15 empezamos. De acuerdo, de acuerdo. Esperamos al maestro Gustavo. Yo estoy esperando, ustedes me dicen. Sí, no, Gustavo está puntual. Por cierto, Gustavo, te manda un gran saludo Mariela. Ah, mándale, devuélvele los saludos, ¿sí? Teníamos pendiente, bueno, ya. Sí. Veo que Alfredo Rodríguez en Chile, con Ana Sugrañez, y por el otro lado, Pedro, el grupo con Fernando Carrión y Pedro Abramo y Corti, están organizando una sesión más de las discusiones sobre el tema de la Constitución, la constituyente, que ellos relacionan mucho con los asuntos urbanos. Siguen armando reuniones que yo he asistido a varias de ellas y uno aprende mucho y nos debe servir mucho para discutir el tema de los cambios sociales y de la Constitución en nuestro país. Les pongo sobre aviso de eso porque vale la pena estar pendiente. Normalmente esto lo anuncia la gente de Claxo, del grupo de Claxo. Yo puedo mandarles, cuando me llegue el anuncio oficial, la mención. He aprendido mucho asistiendo a esas reuniones porque están en discusión sobre el tema de la ciudad y la Constitución. Creo que está claro. Nosotros hicimos, ¿sí? Nosotros hicimos el año pasado, cuando estábamos todavía en los primeros meses de la pandemia, una serie de debates sobre la reforma o la nueva constituyente, la constitución, el cambio de constitución y la incorporación del derecho a la ciudad en la constitución. Hicimos como que varias sesiones medio temáticas. Y queda claro que ahora estamos entrando en un momento en que vamos a tener que volver a discutir el tema, pero ya en un plano más grande, ¿no? Ya no solamente sobre el derecho a la ciudad o el derecho a la vivienda en la Constitución, sino sobre la Constitución en sí misma. Sí, sí, sí. Bueno, uno de los asuntos por los cuales se necesita, yo voy a mencionar uno en mi exposición. Voy a mencionarlo porque tengo 30 minutos para la exposición, entonces voy a hacer una idea general de cómo veo las cosas. Es que la Constitución, una Constitución ahora en todos nuestros países tiene que considerar asuntos que no han sido trabajados constitucionalmente en el continente en general y que no son cuestiones de agregar, sino que colorean todo, como son el tema de las ciudades y el tema del medio ambiente. Son asuntos nuevos que tienen que ser encarados por los países y América Latina y no están contemplados en nuestra Constitución como problema. Hay países en los cuales eso no está contemplado, sobre todo los países europeos, porque su Constitución tiene otras características. Yo creo que, como la Constitución norteamericana, que tiene más de 200 años. Entonces,
es una constitución más abierta, distinta del tipo de constitución que tenemos nosotros, pero el tema de la ciudad en la constitución y el medio ambiente en la constitución son asuntos que tienen que ser definitivamente trabajados. Y en el tema del ambiente, las personas que trabajan el asunto del cambio climático son muy claros y hablan de ese asunto, pero lo hacen casi de manera solitaria, ¿no? Y en el Perú eso es particularmente grave desde todo punto de vista, ¿no? Además, entre las grandes mafias que tenemos nosotros, tenemos la tala ilegal, la minería ilegal. Y ellas afectan el medio ambiente de una manera brutal, ¿no es cierto? Y por supuesto, el cultivo, la depredación con los cultivos de hoja de coca. Y con el procesamiento, ¿no? Que además tiene como subproducto todos esos químicos que se echan a las cuencas de los ríos. Que van a los ríos. Y que además van a los ríos desde la cabecera, casi de la cuenca. Es bien tóxico. Sí. Pocas personas hablan públicamente de la contaminación que la famosa La Rinconada en Puno da a lo que va al lago Titicaca, ¿no? Porque ahí está el inicio de uno de los ríos, ya no sé cuál de ellos, y eso sale totalmente contaminado. Si uno ve la foto aérea en Google Earth de Ananea, Rinconada, uno ve las lagunas, son casitas y pozas, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y nada se dice al respecto, ¿no? Creo que los colegas de la subcomisión de vivienda ya van a arrancar la conversación formalmente. Sí, ya estamos en la hora, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Gustavo Riofrío. Muchas gracias por la invitación, por la asistencia y compartir las experiencias que tiene. Básicamente son las transferencias interbancarias que tienen un ITF. Yo ya hice mis transferencias bancarias. Bueno, damos la bienvenida al doctor Riofrío, sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, urbanista de la Universidad de Grenoble II en Francia. Actualmente es investigador del Centro de Estudios de Promoción y Desarrollo DESCO. Es colaborador del Instituto Lincoln y autor de varios libros y artículos relacionados con la problemática urbana. Y sus trabajos se centran en el estudio de asentamientos informales y vivienda social. Muchísimas gracias y damos la bienvenida nuevamente al doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar con ustedes. Tengo media hora. Te ruego, por favor, que me avises cuando hayan pasado 20 minutos. Y el tema para el grupo de gobernanza y vivienda social que me han señalado ustedes es el tema de la informalidad urbana en relación a la vivienda. Yo rápidamente haré un paseo sobre qué cosa es informalidad en la vivienda, para luego ya dedicarme con 3 temas, digamos groseramente, al asunto de la informalidad en la vivienda y la gobernabilidad, que es el tema que ustedes me habían planteado. Mi propuesta, que en parte la he trabajado con Daniel, que está aquí, es que se ha terminado un pacto social desde los años 60 hasta los años 90 en el tema de la vivienda. Ese pacto social se rompe y eso tiene consecuencias sobre la gobernabilidad que estamos viendo, pero no las estamos enfocando como un asunto de gobernabilidad y de informalidad. Rápidamente, entonces, además, querré entonces combatir
una idea que alguna vez escuché, que se aplica a otras cosas, pero se quiere aplicar a esto, que es la famosa frase de árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. O sea, lo que nace informal nunca dejará de ser informal. Esto es, hay que ponerle su cruz, ¿no? Y ya veremos cómo lo enterramos. Que en nuestro país lo que se hace es ya veremos cómo lo ignoramos, pero ahora tenemos que hacerle frente. Rápidamente, lo que tenemos que cuestionar para empezar es el concepto de informalidad, que es un concepto equívoco, que define informal por negación. Informal es lo que no es formal. La vivienda informal y la urbanización informal son más bien calificativos que están poniéndole una chapa, un nombre, pero no están describiendo lo que es, sino están describiendo lo que no es. Es una definición por negación. Lo informal quiere decir que no está de acuerdo a las normas y códigos que la sociedad considera convencional. Lo que encima es equivocado, porque excepto en el Perú, en Lima, en todas las demás ciudades de nuestro país, más del 60% de las urbanizaciones son informales. O sea, primero se vive y luego se construye. Y la vivienda se construye de manera progresiva, poco a poco. Entonces, ni siquiera es lo convencional, la famosa formalidad, aquella en la cual primero se urbaniza con los debidos permisos y autorizaciones, luego se vende el terreno, luego se construye la vivienda y finalmente llega el habitante. Y sigo sorprendido cómo así una definición que acabo de exponer brevísimamente es una modalidad de urbanización en la cual primero se vive y luego se urbaniza y se construye, que fue acuñada por Alfredo Rodríguez hacia fines de los años 60, sigue sin ser moneda corriente en nuestras explicaciones sobre lo que pasa en nuestras ciudades, en la vivienda y en la urbanización. Siendo que aquí aparecen dos palabras claves, dos conceptos claves. Se trata de urbanizaciones progresivas y en el caso de la vivienda de construcciones progresivas. Y no existe nada, absolutamente nada, que en los cánones de la vivienda y de la construcción, en el caso de la vivienda desde siglos, esté en contra con la idea de que la vivienda puede producirse de manera progresiva. Pero claro, no tenemos normas, no tenemos procedimientos, no tenemos controles, no tenemos nada. Se construye de manera progresiva, pero como siempre he insistido, como parte de un sistema popular y no como parte de un sistema nacional, porque no hay policía, no hay juez, no hay reglamento, no hay control urbano, no hay ingenieros de la municipalidad o arquitectos de la municipalidad, no hay nada, 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 nada. Eso es lo que lo convierte, entre comillas, en informal, ¿es cierto? Y en el caso de la construcción progresiva, ya en los años 60, con la explosión urbana en las ciudades de América Latina, pero no solamente de América Latina, pero mucho se trabajó para América Latina, en que se desarrollaron los proyectos de lotes con servicios y núcleo básico, o lotes con servicios y muro técnico, muro húmedo nada más, de manera masiva en el continente. En el Perú también los hemos tenido y acabo de estar mirando, porque estamos haciendo un estudio que, sobre el tema de la consolidación y la densificación que Daniel conoce. Vimos lo que sucede en una organización que pocos conocen que se llama Valdivieso, que ha sido uno de los primeros proyectos de lotes con servicios en el continente y que está en San Martín de Porres, el famoso Plan H. Entonces, ¿por qué no se habla de
de vivienda progresiva y no se trata de trabajar, sistematizar y ver de qué manera ese proceso es acompañado, tal como las normas señalan que si yo voy a edificar mi vivienda en una urbanización convencional, esa edificación necesitará que que venga el profesional que apruebe mis planos, que los mire, que mire cómo la estoy construyendo. Hay la obligación de tener ingeniero o arquitecto residente mientras se construye la vivienda o si se construyen muchas viviendas a la vez, y al final da la conformidad de obra. Acá no hay conformidad de obra, no hay ingeniero residente, no hay nada. Y esas son obligaciones del Estado, por las cuales se paga una tasa, porque su concepto es que es un servicio. No se paga un impuesto, se paga una tasa, es un servicio. Así como el servicio de extenderme a mí partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, lo grande que tenemos en nuestras ciudades es un proceso masivo, sin fines de lucro, porque la familia que construye su vivienda no la construye para vender. Evidentemente que la vivienda, una vez terminada, y si está en un lugar céntrico, va a entrar al mercado. Pero generalmente la primera venta o la primera persona que va a llegar a esa vivienda van a ser los hijos de quien construyó la vivienda. Entonces, yo creo que debemos desestimar la palabra informalidad para referirnos a la urbanización progresiva y a la construcción progresiva como modos de producir vivienda. Ahora bien, se mencionó cuando estábamos en los prolegómenos de esta reunión el hecho de la no política de vivienda a partir del caso de Venezuela, ¿no es así? Y siempre se ha dicho, o a menudo se ha dicho, que lo que ha sucedido respecto a la vivienda popular en nuestro país es que el Estado no ha tenido una política de vivienda. Yo siempre he replicado que sí ha tenido una política de vivienda. La política de vivienda del Estado ha sido otorgar terrenos o convalidar ocupaciones de terrenos si es que se hacían con determinadas reglas. Se ocupaba un desierto que no tenía dueño generalmente. En los casos que ese desierto ha tenido dueño, el propio Estado se ha encargado de decir, bueno, pues, pero después de todo, de acuerdo a las leyes agrarias y a la tradición, un terreno agrícola que no se utiliza se considera que es un terreno vacío y ni siquiera puedes tú pedir la propiedad de eso. En el caso de las ciudades serranas, se han ocupado terrenos periféricos que pertenecían a haciendas o a comunidades y las familias compraban el terreno e invadían su propio terreno. Entonces, lo que era ilegal, si se quiere, que no era ilegal, sino era irregular, porque no estaba contra una ley, estaba contra un reglamento, el reglamento de urbanizaciones. No era la propiedad del suelo, sino era cómo se habilitaba ese suelo. Y por supuesto, nunca le ha interesado eso a las municipalidades, ¿no? Las municipalidades que tienen que dar la licencia de demolición, licencia de cerco, licencia de construcción, licencia de ampliación, todas las licencias. No tienen una política para esas licencias. Y han pensado, por razones que no voy a exponer aquí porque serían muy largas, ellas han pensado que en el caso de los barrios populares, la vivienda no necesita que se le brinde ese servicio, el servicio de licencia, o sea, el servicio técnico de mirar la calidad de lo que se está construyendo. Y lo han desechado por una serie de razones, pero que en la práctica significa que como no les voy a cobrar por eso, entonces no les doy el servicio. Así es el asunto. Es como si los entierros van a ser gratuitos, entonces no que lo entierren en cualquier lugar, no en un cementerio, porque también hay cementerios informales o que nacieron como informales, ¿no? Ahora, formalizar no es tan complicado, para nada es complicado. En DISCO hemos tenido experiencias de formalización. Les pongo dos ejemplos estúpidamente sencillos. En los años 80
cuando todavía no se permitían las importaciones y todas estas cosas, Mario Solesi dirigió un proyecto con una serie, había un hub de productores de molinos de bombas de viento en La Victoria. Y el asunto era que algunos trabajaban en pulgadas y otros trabajaban en milímetros, razón por la cual no se podían asociar estos productores para alcanzar una mayor escala o para hacer trabajos más grandes que a veces eran solicitados, porque el uno no conversaba con el otro. No había, ¿no es cierto?, un proceso de normalización. Trabajemos todos con pulgadas o con milímetros, y un proceso de control de calidad que haga que ellos pudieran producir. Más interesante, y la vi muy de cerca, fue la experiencia de trabajo con calzado en Villa El Salvador, que mucho tiempo atrás ya en el Parque Industrial de Villa El Salvador decidieron, mira, nosotros no podemos competir con precio con Trujillo, tenemos que competir con calidad, por calidad. Y el proyecto que tuvo Desco en ese momento, empezó trabajando con los productores de calzados, diciendo, bueno, señores, esto es una norma, esta es una horma de zapatos. A ver, muéstreme su horma de talla 35. Y resultaba que su horma, la horma de un productor de zapatos talla 35 era así, mientras que el otro era más ancha y el otro era más largo, más angosto. Entonces se normalizó qué cosa es una horma de talla 35. Y cuando todos estuvieron normalizados, cuando la talla 35 era igual la mía que la del trabajo del costado, recién pudieron comenzar a trabajar escalas, porque a veces el Estado ha comprado, o algunos han comprado 1000 pares de zapatos, se han comprado más de 1 millón de pares de zapatos en el Perú a los microproductores, dicho sea de paso. Y los mejores zapatos eran seleccionados por Desco y los llevaba donde un señor, un maestro que ni siquiera quería hablar con los pequeños productores, les voy a decir, porque era el especialista de calidad de Alda. Y ustedes saben que Alda es una de las empresas que produce el cuero de mejor calidad en nuestro país, que era del alcalde, era de nuestro exalcalde Andrade. Y este señor, en reuniones en Desco, privadas, grabadas y filmadas por Desco, eso sí, miraba los mejores zapatos que habían sido seleccionados y decía, bueno, aquí el color, el pasador, la terminación. Miraba con qué calidad había sido hecho ese zapato. Y eso sirvió luego para que los productores trabajaran entonces una calidad y, por supuesto, una dimensión, una norma. Formalizar no es otra cosa que normas y control de calidad. Y el control de calidad te da, pues, la sanción. Boto ese zapato a la basura, o ese zapato está apto para venderse, y este zapato no solamente está apto, sino le voy a dar un premio, si se quiere. Lo mismo sucede con la vivienda. La vivienda progresiva necesita ser normalizada, ancho de las puertas, las escaleras, el baño del segundo piso encima del baño del primer piso, la zona húmeda, etcétera, etcétera. No me voy a detener en esto, solo que nadie se ha tomado la molestia de producir reglamentos que tengan que ver con este proceso. Y lo que nosotros hemos encontrado cuando comenzamos el programa de densificación en los años 90, 91, era impresionante, con toda franqueza, porque resultaba que las dimensiones eran distintas, que se cometían una serie de errores que las familias perfectamente podían resolver. Nos fijamos cómo estaban los cimientos, aprendimos que si la familia va a hacer un segundo piso, sí está dispuesta a invertir en mejorar los cimientos. Si solamente se va a quedar un primer piso, segundo piso y la casa tiene problemas, no lo va a hacer. Como que yo tengo un pequeño problema en mi casa, y ahí está, yo sé que hay un problema, pues ¿qué hago? Pero cuando uno va a invertir en mejorar la casa, recién va a invertir, ¿no es cierto?, en revisar la calidad de esa vivienda. Entonces, sí es posible formalizar. De hecho,
un amigo sueco que Daniel conoció, Johnny Astran, nos hizo una explicación porque él autoconstruyó su casa. Y por supuesto en Suecia existe un reglamento para autoconstructores, pues. Claro que existe. ¿Y saben qué cosa es lo más costoso? La supervisión técnica. Porque en el otro caso la supervisión técnica la hace el constructor, que además coimea, ¿no? En este caso, la supervisión técnica la tiene que hacer la propia municipalidad, que tiene que mirar si eso es conforme. ¡Ja! Rápido a lo significativo. En el caso de la informalidad en la vivienda, lo que sucedió fue, a partir de los años 60, con la ley de barriadas, y convalidando y reforzando una política en la cual, si había familias de bajos ingresos que tenían un problema de vivienda, el Estado les iba a dar terrenos. En 1948, lo repito como si fuera un loro, San Martín de Porres, creado por Odría. A partir de los años 60 hasta los 70 y tantos, cada sector de Pamplona era una reubicación de gente que sacaron del Banco del Mercado Central, de La Calera, en Surquillo, de Tacora, o les entregaron terrenos a pedido de los trabajadores de las municipalidades. El Estado entregaba los terrenos, por eso es que Pamplona tiene un montón de sectores. 71, por supuesto, Villa Salvador fue hecho por Velasco. 76, Huáscar, originando ya todo el proceso de San Juan de Miraflores, de San Juan del Lurigancho, Morales Bermúdez. 84, 85, Huaycán, por la Municipalidad de Lima. 85, Mi Perú, que luego ya fue el distrito creado por Alan García en la zona de Ventanilla. Posteriormente, la Ciudadela Pachacute, que es la más espantosa de las urbanizaciones que se han hecho, hecha al final de Alan García y hecha y continuada al final de Fujimori cuando pensó la reelección. Todas son urbanizaciones creadas por el Estado, y hay muchas pequeñas urbanizaciones también creadas por el Estado. Lo que quiere decir es que cuando había un problema de vivienda, el Estado lo solucionaba entregando suelo, gratis. Había que pagar un sol por metro cuadrado cuando termine todo, pero eso nunca se pagó. Pero las familias, y que quede claro, hasta los años 90, sí pagaron todos los costos de la electrificación. No ha habido barrio en el cual cuando llega el medidor, las familias no pagan por el medidor. Y lo mismo ha sucedido con el agua. La única discusión con el agua es que el Estado no quería hacer las tuberías de agua, las troncales, que sí tienen que ser pagadas por el Estado, pero una vez que tú llegas a la urbanización, a tu barrio, eso tiene que ser pagado por el promotor inmobiliario, que en este caso es la propia comunidad, la promotora. Era pagado. A partir de los años 90, la cosa varió. El Estado dio préstamos de Fujimori, dio préstamos para electrificación en muchos barrios con el dinero de Fonavi, señalando que Fonavi, que era para vivienda, y los barrios populares, como la gente hace ella misma su vivienda, les vamos a dar unos créditos para electrificación que nunca se preocuparon en cobrar. Y por eso parte de Fonavi son deudas incobrables de proyectos de electrificación que fueron dados por ese momento. Entonces, el Estado concedió, autorizó suelo con una sola condición: los planos. Y los planos son los planos de una organización convencional, con espacio de áreas verdes, con espacio para el templo, para la comisaría, para la escuela, cada cierto número. Todo estaba prácticamente dentro del reglamento, con las excepciones de aquellos barrios en situaciones complicadas, ¿cierto? Las familias sí exigieron que lleguen los servicios, la escuela y luego el puesto de policía, pero en muchos casos la familia, siguiendo una tradición rural peruana, porque todas las escuelas rurales hasta los años, entrados los años 80, eran construidas por el Estado, por la población. La población en una comunidad campesina construía el colegio, pagaba a un profesor o una profesora meritorio
y luego exigía o pedía que el Estado lo reconozca como colegio fiscal. Esto es, hasta las escuelas fueron construidas por muchas poblaciones. Yo he sido testigo y me inicié cuando tenía 17, 18 años en uno de estos barrios que estaba construyendo su colegio en Coyique. Exigieron la ruta de transporte, etcétera, etcétera. O sea, el Estado, una vez que estaba reconocido el barrio, entendía que ya se había terminado su función y que las personas podían construir su vivienda. Que se las arreglen. Anda, mula y piérdete. Entonces la construcción informal comenzó en el momento en que el Estado autorizó la urbanización y no se preocupó sobre el seguimiento de la vivienda que se construía, inclusive en aquellos barrios como en Independencia, Tahuantinsuyo, en los cuales el Estado hizo lotes con servicios que podían seguir creciendo, como en Caja de Agua. Solamente en Caja de Agua, solamente al inicio el Estado se preocupó de decir, oye, estás ampliando tu vivienda, bueno, pero hay un plano, tienes que hacerlo con determinadas características. Luego se desinteresó con lo que la familia hizo con su lote. Se desinteresó del problema de la vivienda. Y digo el Estado porque esa función se la habían otorgado a la Junta Nacional de la Vivienda y luego un tiempito al Ministerio de Vivienda, no a las municipalidades, que son las que tienen la obligación. Entonces las municipalidades, cuando se encontraron con el problema, dijeron, bueno, no es mi problema. Y el ministerio dijo, bueno, ya no es mi problema. Entonces, si se cae una casa de un pueblo joven, dice, la municipalidad que no hace control urbano. O sea, todo el mundo se limpió las manos, usando la frase que en una entrevista le respondió Belaúnde a un especialista: en el Perú el problema de la vivienda lo tienen los sectores medios, porque los sectores populares lo arreglan ellos mismos. Que me parece que es la mejor visión de la desigualdad en el país. Y, por supuesto, un concepto equívoco sobre el tema de la vivienda, porque la vivienda, cuanto más chica es, en el momento de diseñarla, más tengo que pensar cómo la hago para que sea buena. Siempre me río de los arquitectos que lo que hacen es diseñar una vivienda chiquita, si es en suelo nuevo, ¿no es cierto?, con un gran dormitorio, una gran habitación central que se llama salón multiusos. O sea, su innovación es de la semántica, ¿no?, del idioma, pero de ninguna manera de la arquitecturancia, ¿no? Yo creo que ese es un asunto muy importante. Entonces, eso funcionó mientras hubo suelo. En el caso de Lima es conocido, ¿no es cierto? Incluso hubo normas sobre la ocupación de suelo, la famosa invasión de Pamplona, en la cual las familias de Pamplona Alta, en vez de irse más allá en la carretera, se vinieron más acá, hacia Surco. Fue reprimida por Velasco Alvarado, que los tomó, eran más o menos 4.000 familias, y los llevó más allá en la carretera, ¿no es cierto? Lo llevó a Villa Salvador, donde actualmente hay más de 40.000 lotes, son 60.000 en total, pero incluye otros barrios. Esto es, cada uno con lo que el terreno que les correspondía, el terreno agrícola, el terreno inmediatamente cercano a la ciudad, era un terreno que tenía un valor comercial. Tan es así que el precio del suelo en el Perú, hasta los años 80 más o menos, y en Lima en particular, era bajo, porque eran dos mercados distintos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Para ir al tema de cómo se llama, de la gobernabilidad. Aquí había un pacto social, porque hasta ahora muchas familias, en mi experiencia en la Municipalidad de Lima, que fui asesor de vivienda de doña Susana Villarán, y en el Congreso de la República, en que fui asesor principal cuando Marisa Glave era presidenta de la Comisión de Vivienda, hemos recibido a decenas de organizaciones que decían: queremos que nos den un terreno. Lo único que queremos es terreno. Lo único. Y nosotros nos las arreglamos. Cuando en la ciudad de Lima, en este momento, los terrenos disponibles para urbanizar ya no existen, excepto la punta del cerro o zonas de riesgo. Y el Estado hace mucho tiempo se resiste a convalidar nuevas ocupaciones de terreno por esos motivos. Y es por ello que al Estado que convalidaba ocupaciones de terrenos
organizadas por el propio alcalde en periodo electoral, por algún dirigente de barrios, o por algún mafioso o algún tramposo, ahora solamente son organizadas por mafiosos y tramposos. Por comunidades campesinas que viven de vender terrenos, o sea, como ustedes saben, en Guarochirí, te haces miembro de la comunidad y entonces ya tienes derecho a tener tu terreno. Y en la zona de Punta Hermosa, en ese enorme barrio que fue parte de eso afectado por el huaico que hubo cuando hubo las lluvias, es un señor que entra y sale de la cárcel, que tiene abogados y que se encarga de todo y que no dejó entrar al sistema de asistencia cuando fue destrozado ese barrio, sino hasta el siguiente día, porque estaban tocando su propiedad, tienen su propia puerta de entrada, tienes que pagar la entrada, tienes que renovar carnet cada 6 meses, etcétera, etcétera. Son mafias. Y dicen que tienen su propio cementerio, dicen, ¿no? Ahí es como que dicen que hubo fraude, ¿no? Entonces, a la falta de terrenos, porque es un estado de la ciudad, una situación de la ciudad nueva. Nuestras ciudades ahora crecen en intensidad, no en extensión. Es que comenzaron a suceder una serie de nuevas situaciones, como son las ocupaciones ilegales, no solamente informales, que no podían ser formalizadas ni por COFOPRI ni por nadie, en la que, por supuesto, hay sectores que dicen no, que se amplíe la ley de reconocimiento de nuevos asentamientos y que entre COFOPRI. En algunos lugares eso está pendiente, pero en otros lugares eso es imposible. Ya no puede ser la norma que las familias hacen crecer por extensión la ciudad hacia límites hacia donde no se puede llegar, donde no llegan los servicios, donde el diablo perdió el poncho. Mientras que las urbanizaciones para ingresos medios y altos, sobre todo altos, que se producen en el país, no se producen hacia ese sector, se producen hacia los valles. En Trujillo, hacia el norte, el desierto, ahí están los barrios nuevos, los pueblos jóvenes. Pero hacia el sur, hacia el valle, ahí están las urbanizaciones ricos. Y por supuesto ustedes conocen el destino de la campiña arequipeña y cómo se quiere urbanizar el Valle del Lurín, y ustedes se pueden imaginar que el Valle del Lurín no va a producir suelo para vivienda social. No, es de sentido común, no me puedo detener en esto. Lo que ha pasado entonces es que se ha roto un pacto social. El pacto social de suelo en vez de vivienda y todos contentos. Ese pacto social tenía otros elementos. Uno que he trabajado con un grupo de compañeros, amigos. Ahí está Daniel también. Daniel ha estado en todo. Hemos trabajado, es el pacto social sobre el espacio público. Las familias han construido los espacios públicos de los pueblos jóvenes. No necesariamente con sus manos han puesto todo, pero lo han regado, han gestionado, han conseguido la canchita, lo usan, etcétera, etcétera. Y luego que ya está todo terminado, vino Foncodes, vino alguien, vino una embajada, me puso el parque, todo, ya está el parque bonito, sembradito y toda esa cosa. Vino el alcalde y lo inauguró, y a veces vino hasta el ministro y lo inauguró. La familia dijo, bueno, ya, hemos terminado el proceso, listo, ahora que se encargue la municipalidad. Pero la municipalidad, por el otro lado, decía, la población ha hecho esto, los aplaudo, que ellos se encarguen. Se necesita un pacto para gestionar los espacios públicos. Ya no un pacto para producir los espacios públicos. Y nosotros vivimos ciudades que, como no tienen más de 80 años de nuevas, pues de los años 40 hasta ahora, es que nuestras ciudades no eran nada, tendrían años de fundadas, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que eran las enormes ciudades de nuestros días en toda la República. Nosotros hemos aprendido y hemos tenido todo un pacto para construir la ciudad popular. No tenemos un pacto para gestionar la ciudad popular. El pacto para construir la ciudad popular era
yo te doy permiso y tú te encargas. No me voy a olvidar de un ministro de Vivienda que había sido presidente de la Junta Nacional de Vivienda, Acción Populista, un lindo tipo que me contaba en una entrevista que cada norma que la Junta Nacional de la Vivienda daba para los pueblos jóvenes en los años 60, él se iba a Arequipa a consultarla con la UPA, la Asociación de Organizaciones Populares de Arequipa, que era potentísima, ahora está en manos de una mafia. O sea, consultaba porque el propio Estado se dio cuenta que si los pobladores se van a encargar, entonces que se organicen, yo no tengo ningún problema. En vez que vengan 500 a decirme, oiga, tenemos un problema de luz, de esto, que venga el delegado. Y eso fue mejorado con el gobierno militar, que estableció la organización por manzanas, por cuadras, que modernizó la organización popular que ya existía desde antes, pero que era una organización todavía muy tradicionalista. Se rompió el pacto entonces. Se rompió el pacto de la producción de vivienda y de gestión del barrio. Hace buen tiempo que yo le he pedido a jóvenes profesionales con los que he conversado, que estaban haciendo trabajos sobre los barrios populares, que hicieran un trabajo o un estudio sobre un tema en el cual, como me ha sucedido más de una vez, yo les regalaba las hipótesis, y generalmente los que hacen tesis no tienen hipótesis, tienen interés, me interesa Villa Salvador, me interesa la explosión, me interesa esto, pero no tienen hipótesis. Yo les regalaba mis hipótesis, porque como yo no iba a hacer la investigación o no podía hacer investigación, tenía las observaciones, lo único que me interesaba es que la trabajen y que luego me den el resultado, por supuesto, pero no me lo den a mí en privado, sino la investigación científica tiene una función, ¿no? La publicidad. Y esta hipótesis es 2 barrios completamente autogestionarios en que cuando se formó la organización, la municipalidad, la autogestión se fue al cacho. Primero Villa María el Triunfo, que tenía su propio camión de basura, tenía su propio pozo de agua, tenía su propio, dijeron, cuando consiguieron el terreno, no queremos adobe. Entonces, todos construyeron poco a poco el ladrillo, muchos de ellos venían de Chorrillos, etcétera, etcétera. Y cuando en premio a ese trabajo tan esforzado que hicieron, el presidente Belaúnde en su primer gobierno lo nombró municipalidad y les dio hasta el camión de basura para que formaran parte de eso, y les dio un terreno, porque eso sí, la asociación no quiso perder el local de la Asociación de Pobladores. Hubo un conflicto entre la municipalidad y la asociación y murió la asociación. Y el caso más conocido, y tenemos todavía vivos a muchos de los protagonistas, hay que saber preguntar y hay que saber buscar, es cuando Villa El Salvador se formó como municipalidad y se generó un conflicto de la relación entre la COAVES, la organización autogestionaria de Villa El Salvador, y la municipalidad. Entonces, se planteaba el tema del gobierno y del poder. Es un tema interesantísimo que desde el lado de los políticos, generalmente de izquierda, siempre se ha estado discutiendo, ¿no? Bueno, entonces, yo lo que creo, ¿no es cierto?, es que las políticas neoliberales, además, ayudaron hubo una serie de elementos que han ayudado a que estas organizaciones de autoorganizadores, una vez que autoorganizaron, bueno, la organización decayó, pues, ¿no es cierto? Ya las familias ya tenían agua, ya tenían luz, ya habían construido el primer piso de su casa, ya estaba reconocido, ya venía el asfalto sí, en una organización convencional, el asfalto es puesto por el urbanizador. En este caso, los pobladores son los urbanizadores, ¿no? Son los autourbanizadores, si se quiere. En este caso, el asfalto ha sido puesto normalmente por la municipalidad o por el Estado, que bien podría haber sido cobrado por contribución por mejora, que ahora todos sabemos lo que es la contribución por mejora. Si no lo saben, aquí el doctor John Iván Ortiz Sánchez se los puede explicar. Entonces, nos dejamos y estoy viendo su foto sonriendo, pero no lo veo a él, qué pena. Bueno, entonces... Gustavo, llevamos 25 minutos para que puedas calcular tu tiempo.
¿Cuánto me falta? 20, 10. Habíamos quedado Sí, 30. sí, solo calcula tu tiempo. Llevamos más o menos 25 minutos ahorita. Ya, gracias, muchas gracias. Ya estoy terminando, Omar. Había más o menos pensado en este tiempo. Entonces, yo lo que creo es que una serie de elementos han tenido que ver con esta organización y su relativo declive, ¿no? Porque ya estamos en otra ciudad, dicho sea de paso, ¿no? Ahora las viviendas están creciendo. Ya no es el primer piso, sino es el segundo piso, el tercer piso. Estoy justamente haciendo un estudio con José Barreda. Ya hemos seleccionado, de acuerdo a la información censal, 50 zonas COFOPRI, y vemos que todas están en segundo o tercer piso, muy pocas están en un piso yendo al segundo. Se produce la venta o la herencia de departamentos en el segundo y tercer piso para los hijos. Se produce alquiler de la vivienda, hay varios estudios sobre alquiler, numerosos estudios diría yo, y parte de esos alquileres son alquileres en condiciones de tuburización, no tienen baño, o inventan un baño que no tiene ninguna respiración, y eso ciertamente va contra el reglamento, pero más que ir contra el reglamento, va contra la salud. O sea, el reglamento no está por gusto. Muchas veces el reglamento es clasista, ¿no? Como reglamento de construcción hasta hace 15 o 20 años establecía que si tú en la casa no tenías un cuarto para empleadas, no te autorizaban la construcción, ¿no es cierto? O sea, los departamentos, ahora ya eso ha cambiado. Entonces, por un lado, se ha urbanizado, las familias tienen una sensación de logro. Por otro lado, tenemos más de una generación, los hijos, que ya no son rurales ni hijos de urbanos, de rurales son urbanos, han sido socializados en la ciudad, tienen otras costumbres. Ya no van ellos a cavar, ¿no es cierto?, para hacer su casa, y encima están en un pésimo terreno, escolarizados, ¿no es cierto?, educados, y educados viendo lo que pasó con sus padres. Esto es, no esperes nada del sistema oficial. Incluso cuando Bruce ha hablado tantas veces de vivienda, ningún poblador de una urbanización progresiva y ningún autoconstructor pensó que le estaba hablando para ellos. Nunca han pensado que el bono de techo propio les iba a llegar a ellos. Jamás, ¿no? Para que ustedes vean la diferencia entre el sistema oficial, ¿no es cierto?, que ahora lo estamos viendo en las elecciones, ¿no es cierto? 50% del país dicen no me gusta, ¿no? Y 50% del país dice, generalmente el basado en Lima, dice, estos son comunistas, no me gusta que no me gusten, que no gusten de mí. Además, las políticas neoliberales a partir de los años 90, había empezado a decir eso, empiezan a regalar. Han regalado proyectos de agua y de luz, prácticamente, cuando normalmente las familias, en el caso peruano, que no es el caso de otros países, pagaban su agua y su luz. O sea, pagaban la instalación con el medidor. Y, por cierto, como no hay más suelo oficialmente aceptado, concedido, etcétera, aparece el pirata, entonces todo se desordena. Falló el pacto social. Termino señalando que para poner todo esto en orden de nuevo, necesitamos redefinir el pacto social. El pacto social por la vivienda, el pacto social por la ciudad. Redefinirlo. Y eso, bueno, es una constitución, pues, ¿no? Leía en el Comercio de ayer un artículo de Natalia Primo, que es conocido abogado, se supone que municipalista, pero ahora también es constitucionalista, que repite lo que muchos saben, ¿no? Una ley o una constitución no basta para cambiar las cosas. Los equilibrios de poder son los que importan. Y yo creo que nosotros no estamos pensando en los equilibrios de poder. Ni siquiera tenemos sujetos sociales para lograr esos equilibrios de poder. Y muchas veces ni siquiera
tenemos la concepción de qué está pasando en las ciudades, cuál fue el pacto de la construcción de la ciudad y cuál es el pacto de la gestión de la ciudad, cuál es el pacto de la densificación de la ciudad, quién hace negocio, cómo se atiende la vivienda social, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos ante gran interrogante. Ustedes me habían pedido que hable sobre el tema informalidad urbana en relación a la vivienda, y yo termino señalando que el concepto de informalidad, que es como el del mal gusto, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es, pero nadie lo puede explicar. En vez de definirlo profesionalmente, esto es la vivienda progresiva en la urbanización progresiva, que ha sido la política de vivienda del Estado, terrenos en vez de casa, pero esa fue su política de vivienda, que hasta ahora sigue siendo parte de nuestros mores, de nuestra manera de ver las cosas, mores, los sociólogos saben lo que es mores, de nuestras costumbres. Estamos hasta atrasados en concebir esto, en concebir qué es lo que está pasando en esta ciudad que yo decía que era lo último, pero debo agregar una cosa que siempre repito y espero que los ayude a discutir conmigo y avanzar en la discusión. Vivimos un momento en el Perú, en el cual, o en la ciudad de Lima, en el cual si hay un bache en la pista, sale en Radio Victoria. Si hay un asalto, lo veremos esta noche en televisión. Si queremos saber qué pasa en este barrio, tenemos el censo del 2017 y lo podemos georreferenciar a un planito de la ciudad, a nivel de manzana, ¿no? Porque si no sería individual. Y si queremos ver cómo ha evolucionado la ciudad en estos últimos años, lo único que tenemos que usar es, ¿cómo se llama? Google Earth. Hoy día tenemos, y por supuesto con acceso a otras redes, podemos tener mucha más información. Hoy día tenemos más información que nunca, amigas y amigos, de lo que pasa en las ciudades de Lima y en otras ciudades del país. Si tenemos un problema si tenemos la información y seguimos pensando que nadie entiende lo que pasa en la ciudad, que esto nos parece que es un caos, entonces nuestro problema no es claramente de información, es un problema de enfoque. Y creo que nosotros no estamos enfocando bien, estamos usando criterios que no corresponden, tenemos un marco conceptual que equivoca las palabras, que equivoca los conceptos y que por lo tanto no nos ayuda a entender cuáles son los problemas de gobernanza y de gobernabilidad en nuestras ciudades. No sabemos lo que pasa, no tenemos un criterio siquiera histórico para reconstruir los últimos 20 años. Tenemos una mirada totalmente cuadrada de las cosas que no nos permite entender lo que está sucediendo y por lo tanto las tareas. Y por supuesto lo único que vamos a decir que si los que quieren cambio de constitución son frases demagógicas, ¿no? Derecho a la vivienda, derecho a la ciudad. Bueno, ya, ¿cómo lleno ese concepto de qué cosa es derecho a la ciudad o derecho a la vivienda? Más han avanzado los ambientalistas, ¿ah? Que hablan del derecho a los bosques, el derecho de los ríos, porque los bosques y los ríos son un sujeto de tutela del derecho. La ciudad misma debe ser sujeto de tutela del derecho. Me pasé unos minutos, pero creo que he estado dentro del rango. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No soy doctor, perdóname. Soy licenciado y soy magíster, pero doctor no soy. Llámame a Gustavo nomás. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por esas experiencias tan valiosas y enriquecedoras. Si quizás en la sala tengan alguna consulta, pregunta o acotación sobre los comentarios del doctor o de Gustavo. Gustavo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Sí, Andrés, por favor, adelante. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Te habla Andrés Devoto. No te Muchísimas estoy gracias viendo. por tu...
Muchísimas gracias por tu... Estoy en un celular, en un lugar donde no hay mucha luz. Quería hacerte una pregunta, porque hace unos días he estado leyendo tu libro, de qué viviendas hemos construido hoy, un libro amarillo, y me puso a pensar mucho en las viviendas que hemos construido ahora, ¿no? O sea, no en ese libro fue escrito hace bastante tiempo, sino ahora. ¿Qué publicación conoces acerca de esto? Si se ha actualizado esto y qué reflexión te trae lo que se ha construido ahora, ¿no? O sea, a comparación de lo que viste tú ahí en 1989, si no me equivoco. 86 salió publicado el libro, el trabajo de campo se hizo 84, 85, 83, 84. Bueno, en primer lugar, el trabajo solamente tenía algunas observaciones sobre la vivienda edificada, porque ni Jean-Claude Riant, él es geógrafo, ni yo soy formado como sociólogo, no en la arquitecturancia, ni en la ingeniatura, ¿no es cierto? Solamente pudimos tener algunas observaciones elementales sobre la vivienda y siempre he criticado a los arquitectos que debería darles vergüenza que el único libro publicado sobre la vivienda en las barriadas sea hecho por un sociólogo, ¿no? O por un urbanista, y no por un arquitecto. No hay estudios sobre eso, y en este momento no tenemos una sistemática de esa vivienda que ha ido cambiando con el tiempo. Hay muchos prejuicios sobre la vivienda. Las viviendas, de manera general, las viviendas edificadas a partir de los años 60, 70, 80 e incluso 90 han sido pensadas para soportar cargas, porque las familias querían que esa vivienda tenga un segundo o tercer piso, desde siempre. Esa es la explicación del fracaso de la vivienda unifamiliar, de los lotes con servicios y vivienda que se han hecho por parte del Estado, que han sido muy pocos en el Perú, han sido más en otros países, porque lo más caro de la vivienda muchas veces es el techo. Y las familias querían un techo que soportara el segundo piso. Entonces las viviendas pensaban el constructor pensaba en cimientos y en ladrillos bien fuertes para que soporten pesos, pero no movimientos sísmicos, por supuesto. Entonces, un problema que podemos sospechar es que existe un serio problema de estructuración de las viviendas. Yo he visto casas, Maricha y yo conocemos a Jaime, Joseph y a Pina. Cuando ellos vivían en San Martín de Porres, ellos vivían en un segundo piso alquilado, y para hacer la escalera cortaron la viga, Marisa, porque si no Jaime se hubiera chocado la cabeza. O sea, cortaron la viga. Cosa que es pues una barbaridad, ¿no? Ahora se están haciendo muchos segundos pisos con un ladrillo para tabiquería, que le llaman ladrillo de segundo piso, que me sirve para cerrar y separar una habitación de otra, pero no me sirve para soportar encima de esa tabiquería y de ese ladrillo delgadito una viga. Y muchos de ellos ya están soportando vigas. Eso es un cambio que ha habido a partir de los años 90. Pero esa es una observación de campo. Y un primer asunto es que ni Censico ni el Ministerio de Vivienda ha hecho un estudio de cuál es la situación estructural de las viviendas que se están densificando. No sabemos cuál es el problema principal. Colombia lo ha hecho. Yo traje aquí, y tengo en algún lugar el CD con el estudio que afortunadamente encontró que las viviendas de construcción progresiva en Colombia tenían sus principales problemas estructurales en el eje corto y no en el eje largo, porque si lo tuvieran en el eje largo sería mucho más difícil solucionar el problema de la estructuración de esa vivienda, mientras que en el eje corto puedo añadir una columna y se acabó, mejorar la vida. No tenemos una cifra que nos diga cuáles son los problemas. Es más, tenemos prejuicios. La vivienda, nunca me voy a olvidar, porque cada vez que pasaba por zonas como el Agustino,
o el Agustino, o el RIMAC, que uno ve unos tremendos muros de cemento soportando las casas. La gente decía, están sobreestructurando, decían los especialistas, y felizmente hubo un especialista en lo que era Sencico antes, que es Urbano Tejada, un maestro que no sé qué de su vida, que desde el Instituto de Normas Técnicas que había, y como en ese instituto no se coimeaba, entonces a nadie les interesaba. Entonces él pudo hacer buenas investigaciones a partir del trabajo de Previ, que encontró que no era una sobreestructuración, sino que estaban construyendo con una metodología distinta de mezcla de cemento con tierra del lugar que ellos normalizaron y que nos permitía hacer una cosa que parecía un tremendo bloque de cemento, cuando era una cosa parecida a la gavera, que es una manera de grandes adobes con los que se ha construido tradicionalmente en nuestro país las edificaciones grandes de la época de los incas, o se hacen los cercos, los muros grandotes para soportar algunas cosas. Entonces, no sabemos dónde está el problema. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un proceso masivo que ayude a certificar algunas partes de la vivienda con una muestra. De hecho, José Barrera desarrolló, porque yo lo vimos, desarrollar una muestra geográfica que luego se expandía la muestra. Podíamos estudiar las viviendas en distintos sitios y con algunas características podríamos expandir la muestra y tener una idea de algún número, porque tenemos que ponerle un número. ¿Cuáles son las viviendas que tienen problema estructural en el eje corto o en el eje largo? Para mencionarlo uno, lo cual nos dice cuáles son las cuales en las cuales mejor encomiéndate a Dios, vive nomás porque yo sé que no vas a demoler, ¿no? Y otras en las cuales aquí hay que mejorar, cosa que la familia con mucha voluntad, aunque sin muchas ganas por el gasto, hace cada vez que quiere construir un segundo piso, porque viene el ingeniero y le dice, no, acá esta columna no va a soportar, y el otro no va a decir, ya, haga el segundo piso nomás. No, ahí sí las familias se preocupan. No existe en este momento un estudio sobre esto, que yo sepa. Probablemente hay algunos estudios técnicos, y no existe estudio porque oficialmente el Ministerio de Vivienda siempre ha sido rehén de los grandes constructores, y los grandes constructores denigran la vivienda informal, pero no son tan valientes para decir, bueno, hay que demolerlas, hay que demoler hay que demoler el Agustino, hay que demoler Villa El Salvador, hay que demoler Comas. No se atreven a eso. Simplemente dicen, es informal, o sea, le ponen su chapa, ¿no es cierto? Como quien da un insulto, por así decirlo, un insulto elegante, ¿no? Políticamente correcto, pero no dicen qué hay que hacer con la vivienda informal, cuando la mayoría de la gente vive en viviendas informales, y la mayoría de la vivienda que se ofrece en alquiler en este momento está en edificaciones hechas de manera informal, para propios y extraños. Hay varios estudios sobre el mercado de alquiler que se han hecho en los últimos tiempos y que seguramente ustedes conocen porque es gente joven la que está trabajando en ello. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Muchísimas gracias. Genial, Gustavo. Nuevamente, muchas gracias por compartir su experiencia. También hacer presente de la manera más atenta que nos pueda acompañar en el seminario de barrios, el cual le vamos a brindar toda la información. Es en septiembre, como le comenté. Son 3 mesas: la mesa de posibilidades que plantea la política de vivienda, la segunda mesa, la discusión sobre las dinámicas de vivienda de los migrantes, y la última, en la cual desearíamos que usted pueda aportar esas experiencias en la mesa de discusión sobre los retos de la vivienda informal. Bueno, estoy dispuesto, pásenme la voz, lo haré con mucho gusto. Dense cuenta que tengo mucho interés en el tema y he participado con gusto en esta reunión organizada por ustedes, que cómo se ve que están sufriendo de la pandemia, porque ¿qué demonios hace una organización un sábado en la noche? ¿No? Pero ya. Claro. Maritza, nosotros pertenecemos a otra generación, tú eres mucho más joven que yo, pero no tenemos la edad de estos muchachos, ¿es cierto? Sábado en la noche, ni siquiera viernes en la noche funciona una reunión.
Y ahora saben, y la querían hacer a las 8 de la noche encima. Claro. Muchísimas gracias. También nuevamente hacer presente los saludos y el agradecimiento profundo del doctor Iván, que está muy alegre que haya aceptado. Muchas gracias. ¿Alguien que pueda dar una acotación o final, si desea? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Quién eres? Sí, puedo, Gustavo. Daniel. Por supuesto. Es que mira, estamos pues metidos en fin, estamos reiniciando todo el debate de la Constitución y tú has hablado muy bien del pacto social, del pacto urbano, digamos. De hecho, una de las maneras la manera como yo por lo menos explico lo que hemos tratado de hacer con la nueva política de vivienda y urbanismo, y es algo en lo que, claro, no todo el ministerio lo ve de la misma manera, pero por lo menos algunos de nosotros sí claramente, es como que esta política lo que busca es no refundar, reconstituir un pacto social urbano. Y probablemente pues pensamos más o menos parecido en ese tema. El asunto es, si tú crees que esta política, que es una política sectorial, que sabemos que no tiene mucho impacto, y que la anterior política de vivienda y urbanismo en realidad era muy acotada al sistema de bonos y al ABC, ¿tiene algún potencial o qué podríamos hacer para que tenga más potencial en pintar el debate de no solamente de la Constitución, pero para que llegue a esta idea de un pacto? O sea, ¿cree que ahí estamos, si trabajamos de abajo hacia arriba, desde el Estado, ¿no? Desde los niveles bajos del Estado hacia arriba, ¿estamos complicados? ¿O tú crees que sí hay ya un tejido asociativo y de sociedad civil y organizaciones sociales que pueden empujar o meterse en el debate con nosotros? Sí, le estoy mandando por el chat, la página web en que ustedes van a poder ver todas las noticias que vi ayer sobre cómo la cosa está verdaderamente muy mal en Ticlio Chico, que como ustedes saben es una urbanización en una zona de lomas donde 100% es humedad y la temperatura es 8 grados y que queda arribita nomás de Villa El Salvador, en la zona de Villa María del Triunfo. Y le llaman Ticlio Chico no porque esté muy alto, aunque está en las partes más altas de Lima, hay mucha ocupación de loma, sino está en una zona donde no debe estar y que por supuesto nadie ha pensado en reubicar. Del mismo modo que nadie ha pensado en reubicar, y no se puede reubicar sin cambiar radicalmente el enfoque de la política. No, pero es que también hay 1 millón de viviendas que tendrían que ser reubicadas, 1 millón de personas, perdón, que tendrían que ser reubicadas solamente en Lima. Lomo de Corvina, yo estaba en solitario cuando se hicieron los edificios de los Panamericanos, y yo decía, bueno, ¿para quién serán esos edificios? Ya estaba todo en el negocio. Eso debía haber sido para reubicar a las familias que viven en el Lomo de Corvinas, ciertamente. O si se iba a convalidar la ocupación del Lomo de Corvina, tuvo que decírsele, señores, si ustedes van a construir aquí, es otro tipo de cimiento, tienen que ser pilotes y hacer plataformas, el terreno que ser más grande, porque no puede haber un segundo piso, si va a haber un segundo piso será de drywall, que era chino, ¿no es cierto? Nadie sabía lo que era drywall hace 10, 15 años. Felizmente que los venezolanos tienen mucha experiencia en drywall y son los trabajadores, la mano de obra calificada para construir en drywall en este momento, ¿no? Es una cosa en la cual podemos emplear muy bien a venezolanos que saben lo que es el drywall. Bueno, yo creo que no tenemos, Daniel, los actores para ello, y la vivienda no es un problema político en nuestro país, no es considerado un problema político. En Argentina sí, en otros países también. ¿Qué hace el Estado para producir vivienda? Aquí queremos terrenos. Cuando se ha hablado en la primera vuelta de las elecciones, la única persona que mencionaba ahora con la pandemia, se ha mostrado el problema de la salud, el problema de educación
y agregaba el problema de la vivienda, era la señora Verónica Mendoza. Nadie más mencionó el tema de la vivienda. El tema de la vivienda no es un problema político. Ticlio Chico es un problema social, por eso le digo, todos los años, mandan gente a Ticlio Chico para que nosotros veamos Ticlio Chico como un problema social, no como un problema urbano. Ninguna propuesta de vivienda o de casas, ¿no?, llega a es tomada por las familias de bajos ingresos. No es un problema político. Y desafortunadamente, desde el lado de los movimientos sociales, y estoy seguro que en los que estamos conversando en esta reunión, no todos tenemos tan claros los procedimientos y los mecanismos, porque realmente no hemos trabajado sistemáticamente sobre el problema de la vivienda, que sí fue un problema político. Belaúnde lo convirtió en un problema político al fin de los años 40. Y se construyeron las unidades vecinales. Aunque era este mismo Belaúnde que decía, tenemos que diseñar dos tipos de unidades vecinales. Las unidades vecinales para familias de bajos ingresos y las unidades vecinales para las familias de ingresos medios. Y había diferencia. No era muy grande, pero sí había. La diferencia básicamente estaba en la circulación, los espacios de circulación dentro de la unidad vecinal. O sea, la densidad en la ocupación del suelo. Entonces, no tenemos esta discusión y tenemos que crearla. Y desafortunadamente los que estamos en este momento, en esta reunión, en esta pequeña conversación, deberemos recién formar la masa crítica de profesionales que estén trabajando el tema. Porque quienes viven dirigiendo estas organizaciones ya están en otro cuento. Y quien generalmente ha defendido los intereses del pueblo desde el lado de las organizaciones sociales y políticas, siguen pensando todavía en el mito de que si nos dan terreno, no sabemos dónde, queremos un buen terreno, pero yo he visto gente que pedía terrenos en una zona donde el diablo perdió el poncho, en la zona de Ticlio, no de Ticlio Chico, sino en San Juan del Lurigancho, por donde va a pasar la pista cuando se haga la perimetral. Es un buen terreno porque es plano, pero es lejísimo, es más lejos que, ¿cómo se llama?, que esta urbanización grande que hay detrás de Villa María del Triunfo, que una muy grande urbanización donde se han hecho mítines políticos, porque ahora se va ahí, que pertenece formalmente a Pachacamac. ¿Cómo se llama esa gran urbanización? Últimamente salieron los periódicos porque se están matando los traficantes de suelo. Manchay, ¿no es cierto? Manchay ya queda muy lejos. Manchay queda ya psicológicamente fuera de Lima, fuera de la comunicación de Lima, y sin ninguna vinculación a industria, con alguna vinculación, pero que no se hace, ¿no es cierto?, a la agricultura de un valle que siempre fue pobre, como fue el Valle del Lurín. Entonces, yo creo, Daniel, que lo que tenemos que construir, y estamos muy atrasados, es una masa crítica de profesionales que se den cuenta que tenemos que cambiar el pacto sobre la ciudad, el pacto sobre la autoproducción de la ciudad y el pacto de las necesidades urbanas para las nuevas generaciones. De hecho, pero nosotros... Gustavo, ahí lo que pasa es que nosotros hemos notado, bueno, y ya esto estaba desde las discusiones que tuvimos hace más de un año en el taller de seminarios o conversatorios que hicimos con ACA, con la Facultad de Arquitectura de Católica, que había la idea de que había una masa crítica que había estado trabajando y pensando en torno al espacio público. Pero no había sucedido lo mismo con la vivienda. Era como que los urbanistas y los arquitectos que pensaban la ciudad habían volteado de ver la vivienda como el principal componente a ver el espacio público como el componente estrella, digamos. Y sí se había logrado organizar un pequeño movimiento, una pequeña masa de gente que hacía protestas, salía a la calle, ponía acciones de inconstitucionalidad, qué sé yo, pero solo sobre espacio público. Sí. Y entonces, o sea, se está politizando de alguna manera lo urbano, pero en lo público, lo cual implica que se refuerza la idea de que la vivienda es lo privado.
y que cada uno se la resuelve como puede. Y ahí hay un hueco en el debate urbano, creo. Tienes toda la razón, Daniel, y aprecio mucho que tú estés funcionando con esos criterios en tu consciente, en el puesto en que estás. Justamente hoy día, solamente por curiosidad, revisé está en YouTube, una exposición que hice cuando se discutía la ley de espacios públicos en el Congreso. Hice una exposición de cuánto cuesta el metro cuadrado de espacio público, para justamente que lo pueden encontrar ahí y si no lo encuentran me avisan y les mando el link, porque yo lo tengo entre mis favoritos, por supuesto, ¿no? Entre mis preferidos. Eh, eh, el debate sobre el espacio público es el debate sobre la ciudad, ¿no? Pero el debate sobre la vivienda, que también es un debate sobre la ciudad, porque justamente nuestra hipótesis cuando hicimos el programa de densificación habitacional, hipótesis que manejamos de los fines del 90, desde el 89, perdón, y en el 91 que empezamos el programa era la vivienda tiene que producirse con hipótesis urbanas. Y la hipótesis urbanas de la consolidación de la ciudad no es vivienda nueva en suelo nuevo, que es el negocio del urbanizador, que gana por habilitar suelo, legal o ilegalmente, mucho más que el constructor, que es el que sí está de acuerdo que haya políticas de suelo, porque lo que le interesa es un suelo, digamos, en la avenida Wilson, para poder hacer allí un edificio. Pero ese suelo no lo puede construir, no lo puede utilizar a precios prohibitivos, ¿no? Préstenle atención a la conferencia que dio el presidente del BCR, Julio Velarde, al Colegio de Arquitectos, que les dijo, y que volvió a repetir, pero no es el argumento, lo volvió a repetir en la reunión tan interesante en la que se sentaron él, el ministro de Economía y el presidente de la República a debatir sobre el Perú del futuro, que está colgada en la red, que me parece bien interesante. Él decía, uno de los potenciadores del empleo es la vivienda. Y en la reunión con Capeco, perdóname, no con el Colegio de Arquitectos, le dijo, pero eso sí, tenemos que resolver el problema del suelo, porque si aumentamos los subsidios, vamos a aumentar el precio del suelo. Julio Velarde lo tiene claro. O sea, la especulación del suelo. Julio Velarde, el mismísimo, voto por él, como cualquier economista. Entonces, estas cosas no se discuten. Y discutir el suelo, yo de personas encumbradas he escuchado decir, pero la propiedad es un derecho fundamental. Claro que sí, pero en ningún momento la Constitución del Perú dice que la propiedad del suelo es un derecho fundamental. Cualquier propiedad es un derecho fundamental. Que se los explique Iván Ortiz. La propiedad de mi perro, mi propiedad privada, también es un derecho fundamental. Y por supuesto, hay restricciones, porque yo no puedo pegarle o matar a mi perro, ¿no es cierto? Por más que sea mío, mío de mí y de nadie más, porque vivo solo. Entonces, en ningún momento se habla de la propiedad privada del suelo, se habla de toda la propiedad privada, es un derecho fundamental. Y que existen otros derechos fundamentales. Por favor, pídanle a cualquiera que está hablando de cambio de constitución que diga cuáles son los derechos fundamentales. ¿Acaso dicen la libertad también es un derecho fundamental? Para que vean cómo nuestra fraseología muchas veces, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ningún derecho tiene que ser atendido menoscabando el otro derecho. No los derechos de los demás, sino el otro derecho que también existe. Estamos todavía en pañales, Daniel. Creo que efectivamente la discusión sobre el tema de los espacios públicos nos ayuda a pensar en el tema de la ciudad, porque el espacio público es la argamasa de la ciudad, y el tema de la vivienda todavía no estamos discutiendo sobre la ciudad. A pesar que, porque una cosa es saberlo y otra cosa es comprenderlo, porque pregúntenle ustedes a cualquier persona que ustedes conozcan de bajos ingresos. Puede ser un amigo, un pariente, un relacionado, un trabajador, lo que sea,
¿Hay terrenos en Lima para ocupar? Le van a decir, ya no hay terrenos. O van a mirar con ilusión este terreno, pero no me animo porque no se sabe, ya no hay terrenos. Y la hipótesis urbana para nuestras ciudades, no solamente para Lima, es la densificación. Ya el mercado está densificando, ya terminó de densificar, ¿cómo se llama? San Isidro, Miraflores, tanto que ellos están diciendo, ya no queremos más densificación y menos social, ¿no? Están densificando a Jesús María, están casi en los momentos finales de San Miguel, están densificando Breña, están reconstruyendo parte de Breña, no sabemos a dónde van las personas que salen de las casas de Breña, se está densificando todo y se están densificando los pueblos jóvenes. ¿Y cuál es nuestra política? ¿Cuáles son nuestros patrones? ¿Cuáles son nuestras normas? ¿Cuáles son las normas de excepción? Están saliendo algunas, ¿eh? Justamente el Ministerio de Vivienda de ahora, ¿no? Siempre ya se está diciendo, ¿no? El mejor gobierno que hemos tenido en los últimos años en el Perú fue el gobierno de transición, cuando se fue Fujimori, y ahora están diciendo que es el gobierno actual, ¿no es cierto? Que está beneficiando pues de un periodo de gracia, ¿no? Porque ya nadie se mete, todo el mundo entiende que bueno, ya, ¿no? Y me parece muy bien lo que se está haciendo, con lo que en Capeco llaman el equipo de la Católica, ¿no? Así es de la chapa que tienen los profesionales de... Además de CONUR, pues, básicamente. Casi todos somos de CONUR ahí. Bueno, bueno, sí, sí creo que no hemos convertido la vivienda en un problema político. Fíjese que las dos promesas demagógicas, totalmente demagógicas, que hizo se han hecho en el debate técnico de candidatos, que fueron ahí donde hay minería, les vamos a dar su bono de minería uno encima de otro a cada familia que viva ahí, ¿no es cierto? El canon se lo vamos a repartir uno a cada uno. Y la del señor Bruce, que en el tema de regionalización dijo, vamos a hacer mucho más techo propio. A la gente le resbaló, lo tomaron como una promesa, pero una promesa que no estaban dispuestos a cumplir. Pero yo creo que cambiar los sentidos comunes es una de las cosas más difíciles. Les toca a ustedes, pues ustedes son de otra generación, ya yo estoy viejo, imaginar dónde está el filo del tema, porque en este momento, que las casas tengan problemas frente a los sismos, se dice en un contexto en el cual la culpa la tiene el imbécil que construyó la casa. Cuando yo sigo teniendo grabado de cuando he hecho trabajo de campo en numerosos casos, porque me he ganado el dinero también siendo guía indio de extranjeros que venían a hacer estudios en los pueblos jóvenes, siempre he escuchado a la familia decir, fíjese usted, doctor, para techar esta casa, yo he tenido que dejarle de dar el desayuno a mis hijos, solamente les daba té. O sea, la vivienda que ha sido el esfuerzo de una generación que pensaba como cualquier ciudadano del mundo, de no importa, bueno, sí importa de qué sector social, de las clases medias para menos, que era, yo me moriré, pero mis hijas y mis hijos tendrán un lugar donde quedarse. Ese esfuerzo es desvalorizado totalmente cuando dice, es informal, se va a caer, ustedes tienen la culpa por haber ocupado ese espacio, han construido mal, pues no sean imbéciles, ¿no? Esa última frase no se dice, pero ese sentido condescendiente al hablar de la vivienda autoproducida, que es la única vivienda social existente. Si las familias no vivieran en esas viviendas, vivirían en las calles como en Calcuta, en Nueva Delhi, porque el Estado dejó de producir vivienda social y las políticas de vivienda social nunca han entendido esto. Y las políticas de vivienda social de los años 60, usando una frase de un tipo que no me cae particularmente simpático, pero que me parece muy atinada. Hay que pensar la vivienda para la familia de bajos ingresos como una vivienda con pretensiones de vivienda de clase media.
Esto es con pretensiones de una vivienda que tiene su sala comedor, que tiene dormitorios, que tiene un pequeño patio, ¿no es cierto? O sea, que sea una vivienda, pues, ¿no? No que sea un hueco en el que, como estudiaron Alfredo Rodríguez y Ana Sugrañes en Chile, cuando llegaron a esas viviendas de esos departamentos de 36 metros cuadrados, resultaba que sentían que ese era su tumba. Y en esta vivienda social producida por el Estado chileno, que tiene una característica que no existe en ninguna otra vivienda social. ¿Saben cuál es? Nadie la quiere comprar. O sea, si tú vivías en esa casa y la quieres vender porque te vas a otro sitio, no vas a encontrar clientes. Es la única vivienda, mientras que si yo vivo en cualquier sitio de Lima, incluso en zonas ya empinadas que todavía no tienen agua y yo quiero vender, yo voy a encontrar la quinta pasarles el lote. Creo que no es un problema público en este momento, Daniel, creo que no es un problema político, creo que tenemos que pensar que la vivienda se hace con hipótesis urbanas y creo que tenemos que encontrar el modo inteligente de llamar a la atención a la familia sobre esto, porque todo el mundo lo ve. Todos los reporteros van a Ticlo Chico en el mes, no sé cuántos. Ahora han ido a Ticlo Chico a vacunar, no señor, a vacunar contra el COVID, no. Es a vacunar contra la neumonía. Y recuerdo una alcaldesa que hizo procesos de, ¿cómo se llama esta cosa? De que te dan aire, de Nebulización. De nebulización masiva. Así como se hace vacunación masiva, nebulización masiva. ¡Qué iniquidad, por Dios! La de ver eso... Pero, Gustavo, también acuérdate que en el año 2000 probablemente, cuando yo era practicante de DESCO, ya fuimos a Ticlo Chico, que recién se había ocupado, y decíamos, esto es imposible, esto es insoportable, acá no puede vivir nadie, y tenía de ocupado menos de un año. Y ya han pasado 20 años, y sigue exactamente, bueno, no igual, ahora están un poquito más arriba incluso, y más consolidados. Y más consolidado, ¿no? Y más consolidado, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Y eso es claro, ¿no? Cuando yo era chico, a propósito de Ticlo Chico, yo he tenido, cuando fui como me corresponde, al análisis, al psicoanálisis, al psicólogo, ustedes saben que los psicólogos siempre meten el dedo en la infancia de uno, ¿no es cierto?, para ver dónde está la fuente de tus males, y la conclusión es que tuve una infancia feliz. Soy un hombre verdaderamente afortunado. Y de chico hemos ido a las lomas de Atocongo, donde, o sea, más abajo de lo que es ahora la tablada del Urín, ¿no? A las lomas de, ¿cómo se llama? También a la del Rímac, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Marisa? Caes. A Mancaes, y por supuesto al kilómetro 100, ¿no? Son un espacio público, son un espacio público de invierno, debieran ser un espacio público. Se ponen verdes, llegan los ciclistas, en invierno las familias pueden ir a visitarlo, puede haber muchas cosas ahí. O sea, no es un terreno vacío. O sea, defender la loma no es defender una cosa de medio ambiente, que nadie, es defender la creación de espacios públicos. También. Como parte de la ciudad, es la única parte verde que se pone verde en la ciudad de Lima, para seguir hablando de Lima. Y yo creo que no hay esa concepción, o quien dice, y he escuchado a alguien que dice tenemos que proteger las lomas, ve como enemigo al lotizador clandestino. Y no sabe que para que converse la loma con el problema de la vivienda, tengo que encontrar una solución de suelo para la vivienda. Y la vivienda que se viene produciendo ahora son departamentos en los segundos pisos, terceros pisos y hasta cuarto pisos de las urbanizaciones que ya están consolidadas, ¿no?, en las áreas de crecimiento de la ciudad. No hay de otra. Como ha sucedido, es que para crecer París, o sea, tuvo que extenderse más. No, se construyó un edificio. Genial. Genial, Gustavo.
muchas gracias por, afortunados nosotros por tener esta experiencia con usted y con todos los presentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Exacto. Entonces le estamos enviando el email con la información del seminario de barrios que le comentamos y estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, he estado muy contento y con muchas ganas, como ustedes se han dado cuenta. Solamente un favor, porque comenzaron a grabar sin consultarme y a mí eso no me gusta. Pero si van a difundir esa grabación, mándame el link, ¿no? Porque sí me gustaría ver esa grabación también, ¿no es cierto? ¿Ok? Claro, sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Gustavo. Disculpa, pensé que Omar había acotado, pero muchas gracias. Nuevamente, sí le enviamos definitivamente el link y si usted cree conveniente, le consultamos si es público o es interno. Muchísimas gracias nuevamente, Gustavo. Gracias a todos los presentes también, que acá están todos los de los otros subgrupos. Gracias, Maritza. Creo que estuvo también ahí Daniel y todos en general. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente agenda. Tenemos una agenda ya para terminar con respecto a la parte de vivienda. Entonces yo me retiro, ¿no es así? Los dejo a ustedes en lo suyo. Que les vaya muy bien, adiós. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, a ver, continuamos. Vamos, ¿cómo ven conveniente con respecto a los que tenemos de la parte de derecho y lo de migrantes? Lo hacemos hoy unos minutos para ver qué avances hemos tenido o lo pasamos a, no sé, yo creo que unos 15 minutos podemos ver de eso. ¿Es posible? Consulta a todos en general. ¿Qué opinas, Daniel? ¿Qué opinas, Pamela, Omar? Yo por 15 minutos sí, no me quiero quedar hasta muy tarde, la verdad. Estoy un poco muerta, pero sí, 15 minutos, hace un poquito más. Ya, genial. ¿Qué opina Alejandra, Alvin, Andrea, Eric, Miguel, Paola, Pietro, Silvana? Sí, por mi lado me parece bien. Igual yo también. Sí, está bien. 15 minutos hasta que termine la reunión normal, ¿no? De 2 horas. Ok, ya. Quizás Eric. Sí, iba a decir que de acuerdo, que lo hagamos una sesión rápida para esto y ya en todo caso retomamos luego. Omar, ¿sabes cómo mandarlo a los subgrupos, por favor? A las A mesas. ver. Una posibilidad, no sé si por acá también se puede. Creo que te he puesto de coanfitrión, así que también puedes hacerlo. Sí, también voy buscando también. A ver. No veo el botón de hacer esto. Quizás Generalmente lo Pietro tengo. nos pueda asesorar. ¿Cómo haces cómo enviaron o...? Acá veo uno de sección de grupos. A ver, debe ser esto. ¿Ya quieres que separe dos grupos? Sí, lo separa. Sí, creo que sí. Y pongo a quiénes en qué grupo y a quiénes en qué grupo. Exacto. Sí. ¿A quiénes pongo en qué grupo? Disculpa. A ver cómo es yo. A ver un momento. Anda a compartir pantalla. A la flechita. No, ese de ahí no es. Los 3 puntos. Los 3 puntos que están a la derecha donde dice más. Ya. Y hay uno que dice sección de grupos. A la derecha. ¿Derecha superior o inferior? Inferior. Acá hay una opción para que cada quien elija su sala. Ya, así que voy a crear 2 salones y cada quien elige su sala. ¿Ya?
Ya, genial. Ya está. No, parece. Hola, una pregunta. Yo estoy desde el celular. ¿Debería salir algo desde mi celular para elegir sala? Creo que justo acaba de salir algo. A mí me acaba de salir Sí, en ha salido toda una lista la parte de ahorita abajo. de nombres y creo que cada quien ya Sí, decide. en los botones, en la parte de abajo apareció una opción que dice Un sección de breakout, grupos. sí, que aparece como 4 cuadraditos. Ahí tienen que darle clic. Sí. Y una vez ¿Cuál que dan clic, sería? le dan... Ay, perdón. Perdón, ¿cuál sería la sala? ¿1 o 2? ¿O yo elijo a cualquiera? ¿O es por A los ver, temas? que sea la sala 1 que vayan los que están viendo el tema de migración y en la sala 2 vamos los que estamos viendo el tema de legislación, ¿les parece? Ya. Ya, perfecto. Okay. Ya, perfecto. Ok. Esto es mucha tecnología para mí. No me permite unirme, no sé por qué. Justo iba a Creo preguntar eso. que Ya estoy en la sí, sala. sí, yo ya seleccioné el mío. ¿No será que quizá tiene que esperar que todos los pongan su sala? O no sé, la verdad. Nunca he usado esta opción. Omar, a lo mejor tienes que activar algo para que todos vayamos a cada uno de los subgrupos que escogimos. ¿En qué parte eso está Pietro? Pietro, ¿me escuchas? Pietro, Alvin, ¿has podido entrar? Ángelo, no he podido entrar. No me aparece a mí tampoco la opción. Tampoco. Pietro, ayúdanos. La verdad no... Ah, no, Pietro, sí, ¿me sí, escuchas? sí. Ángelo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. En las opciones de abajo del Zoom no te sale Breakout Rooms. Zoom, en las opciones de abajo. Acá hay Security, Participantes, Chat, Screen, Pause Stop, Recreation. Breakout Rooms. ¿Mm? No te sale una opción que es Breakout Rooms. Son cuatro cuadrados. 4 cuadrados.